Gracias por estar aquí. Estamos en una de las 10 sedes de uno de los 4 campus de la Universidad de Guanajuato. Y tiene un gran significado este 13º Congreso. Tiene un significado sustantivo, simbólico y también un significado altamente esperanzador. Indudablemente, México, nuestro país, pasa por grandes retos, por grandes desafíos, y dentro de esos grandes retos podemos ubicar diferentes temas y en razón de ellos coadyuvar desde otros ámbitos, y podemos situar al centro del país el problema de la salud, el problema de la insuficiencia alimentaria, de la desigualdad. Podemos ubicar el gran problema de la inseguridad en el país, pero indudablemente hablar de educación en sus diferentes ámbitos implica hablar de esperanza para la construcción de un México mejor, indudablemente. Y en este sentido, este gran reto nos obliga a plantearnos el siguiente cuestionamiento: ¿y cuál es el rol que tenemos las universidades públicas en todo ello? ¿Y cómo debemos responder ante los grandes desafíos del país? Hablar de educación pública implica hablar de lo que es hoy México gracias al esfuerzo de la universidad pública, que es la instancia que es capaz de transformar vidas, personas, familias. Hablar de universidad pública es hablar de una educación en la que tenemos acceso muchas personas, que si no fuese por esa posibilidad que nos ofrece la universidad pública, difícilmente se tiene otra alternativa. Y hablar de universidad pública ahora representa un gran reto, porque sí, tenemos que ampliar la cobertura, pero jamás dejando de lado la calidad, la equidad y la pertinencia. Ofrecer más educación, pero sin calidad, sin un criterio de equidad y que no tenga un efecto pertinente, es dejar al estudiante en situaciones desfavorables, de indefensión, y es también dejar a la sociedad en estado de indefensión. En este sentido, el gran reto que tenemos las universidades es plantear nuevos y mejores esquemas para todo ello, para abrir más espacios con criterios de equidad, para hacer de la calidad el eje irrenunciable de nuestro camino hacia una mejor educación. Y también innovar, generar nuevos esquemas para que esos espacios que abramos sean también de acceso a otras personas que se encuentran de inicio, casi desde que nacen, en situaciones inequitativas. Para hacer de la universidad, sí, un centro de instituciones generadoras del nuevo conocimiento, pero también que tengamos la capacidad de atender los problemas que la sociedad nos exige que visualicemos y que abordemos, y que también seamos las instituciones las que puedan propiciar a la sociedad una extensión de lo que sucede en sus ámbitos, con el reto no solo de modernizar la cultura, sino sobre todo de culturizar la modernidad para tener una sociedad mejor. Pero también el gran reto es distinguir entre fines y medios. Y en la medida que nos pongamos de acuerdo en los medios necesarios para ofrecer una mejor educación en las universidades, por supuesto que estaremos en mejores posibilidades de crecimiento, de desarrollo de la universidad y de nuestro país. Y en este sentido me uno a lo que ya nos ha planteado el ingeniero Enrique Levet. Las universidades no somos ínsulas donde lo que pasa en la sociedad no sucede aquí. Lo que sucede en la sociedad también pasa en las universidades. Y tenemos el gran reto de afrontar esos problemas
desde el ámbito de nuestra autonomía universitaria. Pero a toda autonomía le debemos anticipar el ingrediente de la plena responsabilidad. A una universidad pública que le vaya mal en el país, le va mal al país todo. Desde aquí expresamos nuestra profunda solidaridad y acompañamiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y un saludo desde aquí al señor rector Enrique Graue. Tenemos la esperanza fundada de que todo saldrá bien. Hay, como bien se ha dicho aquí, instituciones hermanas que atraviesan por problemas de financiamiento importantes. Y es aquí donde debe estar la fuerza, la fortaleza de las instituciones unidas, integradas, para propiciar más y mejores alternativas. En la Universidad de Guanajuato pudimos concretar una reforma importante en materia de jubilaciones y pensiones. Fue un proceso importante en el cual destacó una de las características para que eso sucediera. Partimos de una base. En la universidad pública, la relación entre sindicato y autoridad no es como la que sucede en una empresa, donde hay un patrón que ve los intereses desde una determinada mirada y hay un grupo de trabajadores representados que lo ven con otra mirada. No puede ser así. Aquí somos comunidad universitaria, con una responsabilidad común, donde los rectores somos representantes institucionales por un tiempo, pero no somos patrones en el otro sentido. Y donde las decisiones que asumamos nos atañen en cuanto a representantes de la institución y en cuanto a personal académico, que de origen y después seguiremos siendo. Por lo cual, es importante asumir una perspectiva universitaria desde el determinado rol que asumamos para plantear alternativas de diverso tenor. Lo dijimos y lo reitero, ante los riesgos que representaba asumir ese gran reto, el problema del rector general en turno no debe ser cómo sostiene o incrementa su capital político, sino el reto está en cómo planteamos mejores posibilidades para la comunidad universitaria presente y futura. Y cómo nos ponemos en los zapatos de quien tiene una óptica diversa ante un problema común. Creo que ese ejercicio en nuestra casa de estudios lo hicimos. Nuestros representantes sindicales estuvieron a la altura del interés institucional, del interés común institucional. Eso es lo que nos debe llamar precisamente en estos momentos. Comentaba la maestra Liz que nos agradecía la presencia aquí. Lo hacemos con una enorme responsabilidad y con gran gusto, porque este congreso es un privilegio el día de hoy. Y en efecto, fue un viaje un poco cansado. Nos fuimos el lunes, llegamos el martes para el miércoles tener la intervención académica que nos correspondía y regresar el día de hoy. Y refiero lo que sucedió el miércoles, el motivo de este viaje, que creo que tiene que ver con lo que hoy platicamos. El motivo del viaje era una plática en la Casa Latinoamericana en París sobre el problema de la seguridad pública en México y cómo incide para el desarrollo de nuestro país. Y en efecto, el gran esfuerzo que debemos hacer, máxime quienes tenemos la oportunidad de enfocarnos académicamente en ese ámbito, es plantear las cosas con toda la objetividad y con todo el rigor académico, pero también que quede claro, México es un gran país y tenemos grandes fortalezas. No estamos en guerra. Es un país con grandes problemas de seguridad, sí, pero con enormes fortalezas. Y es lo que nos corresponde ahora precisamente afrontar. Se nos preguntaba, ¿y cuál es el principal reto que entonces tenemos que asumir ahora a partir de sus fortalezas? Desde mi punto de vista tenemos dos fortalezas, una fortaleza y otra que tenemos que propiciar. ¿Qué?
En efecto, ya lo decía el ingeniero, hay legitimidad en los gobiernos y esa es una fortaleza para el país. Pero le debe corresponder a esa legitimidad otro factor muy importante, la unidad nacional. Unidad nacional no entendida como el pensamiento único con una sola idea, sino precisamente a la inversa. La unidad representada desde la diversidad para hacer patente lo que es nuestro país, una gran nación. Octavio Paz refirió que llegará algún día en que en México ya no conjuguemos tanto ese yo tan soberbio y arrogante, y que ya no conjuguemos tanto ese tú tan desafiante y retador. Llegará algún día en que México conjuguemos más el nosotros, y entonces nos daremos cuenta de la grandeza mexicana. Conjuguemos el nosotros con la unidad nacional desde la diversidad, y las instituciones que representamos la unidad desde la diversidad somos precisamente las universidades, la universidad pública. Hagamos entonces esa unidad en comunidad desde la diversidad que nos caracteriza un factor importante para la unidad nacional, precisamente a partir de la fortaleza de la universidad pública, y hagamos que una de las fortalezas de la universidad pública sea el sindicalismo universitario. Que viva la universidad pública y su sindicalismo. Bienvenidos a la universidad.